Muy buenas a todos y bienvenidos a serenitymarkets.com, un vídeo de visión semanal en una semana importantísima, aunque sí que es cierto que no tiene tanto dato macroeconómico. Estamos ya en el mes de agosto, vamos a explicar en este vídeo qué tiende a ocurrir durante el mes de agosto y también vamos a hablar un poco de dónde venimos, porque la semana pasada hubo muchísimos resultados empresariales, hubo un dato de empleo que no fue para nada positivo y sí que es cierto que hubo otros datos que fueron más bien sólidos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un dato de Producto Interior Bruto la semana pasada en Estados Unidos bastante más sólido de lo que podríamos esperar, un 3% de crecimiento después de ese dato débil de del primer trimestre, pero sí que es cierto que incluso en ese dato se vio cierta debilidad por el lado del consumo privado especialmente. En primer lugar, vamos a fijarnos un poco dónde nos encontramos. Estamos en el mes de agosto y si bien la gente piensa que el mes de agosto es bajista debido a los sustos de los últimos años, el mes de agosto no es ni muy alcista ni tampoco ha sido negativo, estacionalmente hablando, desde 1928. Sin embargo, pues lo que digo, los últimos años sí que ha habido sustos en este mes y eso hace que ocurra o que haya un poco más de miedo hacia el mes de agosto. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en este mes? Lo que ocurre es una caída de la liquidez. ¿Qué significa esto? Significa que hay menos compradores y menos vendedores activos y por tanto una orden grande puede mover mucho más el mercado que en otras ocasiones. Fíjense cómo la liquidez sí que tiende a caer todos los meses de agosto. Además coincide con un patrón estacional que es interesante vigilar, que es que la volatilidad tiende a dispararse un poco también por esta menor liquidez. Por tanto, va todo un poco de la mano. Diego, ¿es peligroso que una caída de liquidez implica caídas en el mercado? No. Lo que implica una baja liquidez es un poco lo que vimos el viernes, primer día de agosto, y ayer lunes, segundo día bursátil de agosto, ¿no? Un constante mareo, es decir, reversiones muy rápidas, subidas un poco inesperadas. Eso es lo que tiende a generar porque hay órdenes muy pequeñas que pueden mover mucho más el mercado que en otras ocasiones. Por tanto, yo estaría pendiente el mes de agosto sobre todo a eso. En cuanto a correcciones, no correcciones, bueno, sí que es cierto que el viernes hubo una corrección o un día bastante débil. Sí que es cierto que no dio inicio a una corrección, pero se perdió por primera vez en 60 días la media móvil de 20 sesiones, que ya se ha recuperado, pero que sí que es cierto que esto muestra algo de debilidad en el corto plazo. Ayer la amplitud también fue muy positiva, pero sí que es cierto que la semana pasada 4 de 5 sesiones fueron negativas, es decir, se observaba un poquito de debilidad, que se corrigió ayer lunes, pero sí que es cierto que hoy que tenemos el dato de ISM Servicios, si sale un poquito peor, pues puede ser que dé cierta continuación a ello. ¿Cuál es el mayor riesgo que veo en todo esto? Bueno, pues al final los aranceles van a entrar en vigor, una tasa arancelaria efectiva del 15%, superior a lo que pronosticaban muchos gestores y descontaba el mercado, y sobre todo lo que yo veo es que ha habido una gran demanda por parte del inversor minorista, ya que el institucional todavía es algo más precavido y está yendo el minorista mucho hacia fondos apalancados. Esto significa que si vemos un poquito más de debilidad, ahí es cuando se podría acelerar esa corrección. Niveles clave para la corrección, bueno, pues sí que es cierto que se han recuperado, sobre todo con el movimiento de ayer, y ahora mismo esos 6.300 puntos actuarían de nuevo como soporte, ya que nos encontramos por encima de ellos. En cuanto a fondos seguidores de tendencia, para el próximo mes tienen pronosticado grandes desequilibrios vendedores. Para esta semana, este es el gráfico de la semana pasada, para esta semana, en caso de que el mercado vaya a la baja, hay pronosticados unos 6.000 millones de venta en el S&P 500, pero se tienen que perder niveles. ¿Cuáles son estos niveles? En torno a los 6.200 en el S&P 500 sí que es cierto que puede generar más debilidad. Por tanto, soporte 6.300, ahora mismo es un poco el más importante en cuanto a mapa de gamma se refiere, y la verdad que la amplitud ha mostrado un poquito más de fortaleza en la última sesión, y sobre todo si se pierden esos 6.200 es cuando se podrían acelerar ventas por parte de los fondos sistemáticos, en este caso seguidores de tendencia. Ojo también a los fondos de control de volatilidad, porque si el mercado se mueve mucho durante estas próximas sesiones, en torno al 1%, ahí sí que es cierto que los fondos de control de volatilidad podrían llevar a cabo ventas, ya que han tenido un gran posicionamiento, aumento de posicionamiento estas últimas sesiones estos últimos meses, semanas, debido a ese buen comportamiento bursátil y sobre todo el mes de julio con un rango de posicionamiento muy, muy pequeño. Para esta semana, ¿qué puntos
datos importantes hay? Bueno, es una semana de resultados empresariales, pero más bien de segunda línea. Por ejemplo, ayer presentó Palantir, muy buenos resultados, incluso saltaba. Hoy presentaba Pfizer en premercado, AMD en after, mañana Uber, Shopify también presentan, Novo Nordisk, Disney en premercado, y luego sí que es cierto que algunas compañías de segunda línea como AppLovin, IO, NQ, Fubo también el viernes, Pinterest, por ejemplo, el jueves, que antes era una compañía que tenía mucha más relevancia. Por tanto, en cuanto a resultados empresariales, si bien no hay un gran peso de mercado que presente, sí que es cierto que es interesante seguirlo también. Y en cuanto a datos y eventos macro, el más importante viene hoy martes con el dato de ISM de servicios en Estados Unidos, que se espera que sea de 51,5, superior al 50,8 del mes pasado. Será clave porque vimos también el viernes un dato de ISM manufacturero más débil de lo que se esperaba, y eso sí que es cierto que provocó que no hubiera que no se corrigiera ese movimiento tan débil de los datos de empleo. Por tanto, estaremos pendientes de ello, y el jueves también conoceremos paro semanal, que es sin duda el indicador de empleo para mí gusto más fiable y que nos está mostrando clara debilidad, y lleva haciéndolo durante ya unas cuantas semanas. Sobre todo lo que nos muestra es que no hay despidos, pero no está habiendo tampoco contrataciones, y datos trimestrales de productividad y costes laborales. Así que nada, tiene todos los datos, espero que le haya gustado el vídeo. Si es así, hazlo saber con un like, un comentario, y nos vemos en próximas semanas. Chao.